lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10 en la mañana. Buenos días a Leonidas Issa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que nos atiende telemáticamente a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, ingeniero Leonidas Issa? Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días. No le veo. No le vemos aún. ¿Qué pasó, Algo pasó con la cámara del presidente de la CONAIE. Porque lo teníamos conectado, nos informaron. Sí. Estaba conectado. Sí. Estaba conectado Leonidas Issa. Ahí creo que está. Estimada. Le escuchamos, Leonidas. ¿Nos escucha usted? No sé si es que me escuchan. Ya le escuchamos ahí. Si puede prender la cámara, por favor. ¿Hay algún problema de conexión? A ver si podemos justamente organizar el diálogo con el presidente de la CONAIE. Es un diálogo de forma telemática que vamos a mantener con él para hacer una valoración de los acuerdos alcanzados el pasado viernes. Este documento suscrito por el movimiento indígena representado en la CONAIE, conjuntamente con la Federación de Indígenas Evangélicos FEINE y la Confederación de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN. Es decir, las tres organizaciones del movimiento indígena que han sido parte de estos diálogos con el Ejecutivo. Estuvo también presente en este acto efectuado al final de la tarde del pasado viernes en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, y obviamente la mediación de la Iglesia Católica, ¿no? Que la Iglesia ha tenido un papel ahí protagónico para tratar de acercar posiciones, Belkis. El portal Primicias, en una nota que publica, da cuenta de que el diálogo concluyó con 218 acuerdos y 79 divergencias en las 10 mesas que se instalaron. Una de las más conflictivas, según recoge la nota periodística, fue la de derechos laborales, donde hubo casi 3 veces más divergencias que acuerdos, mientras que los temas de educación superior y banca lograron un consenso total. 218 acuerdos sobre los cuales se ha determinado también la creación de una nueva mesa, pero para el seguimiento respecto del cumplimiento de estos acuerdos a los que llegó el gobierno nacional con la dirigencia indígena. Se prevé que esta semana se instale esta mesa de seguimiento para poder justamente hacer vigilancia de que se cumplan estos compromisos. Bueno, estamos a la expectativa de que se pueda conectar Leonidas Issa. ¿Hay algún problema de conectividad con él? Ya lo tengo, parece que ya lo tengo. ¿Me escucha, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenos días, estimados señores periodistas. Sí, le escucho. Disculpas, acá el internet es muy inestable. Muchas gracias, pero ya le vemos y le escuchamos bien al presidente de la CONAIE. Le saludamos desde la cabina de Sonorama, mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. A ver, quiero pedirle, ingeniero Leonidas Issa Salazar, una primera valoración de lo que ocurrió el día viernes. ¿Satisfecho, inconforme, un poco satisfecho, todavía inconforme? ¿Cómo se siente usted, Leonidas? Bueno, creo que de parte a parte había la posibilidad de llegar a un proceso de acuerdo, que resolvamos los problemas inmediatos, pero como he dicho yo de manera pública, en las mesas los temas sustanciales aún han quedado pendientes, así que no podemos decir que estamos satisfechos de este proceso, sino más bien lo que se ha alcanzado, los acuerdos mínimos, acuerdos parciales, pues efectivamente esperamos que esto se implemente en la vida práctica. Por lo tanto, nuestra posición es que se ha avanzado parcialmente, pero los temas sustanciales necesitamos trabajar más aún. Por ejemplo, en el tema minero, no ha habido casi, mejor dicho, no ha habido nada, ¿no? A más que de pronto se comprometen de aquí en adelante a no entrar sin la consulta. Para eso hay que trabajar la ley. Pero de ahí lo que está implementado hasta este momento no hay nada. Por lo tanto, el gobierno se mantendrá, por ejemplo, en el cuidado de la seguridad jurídica, y nosotros en los territorios vamos a seguir defendiendo que no ingresen los procesos mineros, petroleros, mineros sobre todo, a nuestros territorios sin ese derecho. Por ejemplo, en esos temas me parece importante, son los más sustanciales que necesitamos seguir trabajando.
Leonidas, bienvenido nuevamente, buenos días. Justamente sobre estos temas sustanciales que usted refiere han quedado pendientes, ¿cuál es la idea de aquí en más? Porque culminó este plazo de los 90 días para el desarrollo de estas mesas de diálogo, mesas temáticas, 10 en total. En efecto, hubo temas álgidos, complicados, que se abordaron en las diferentes mesas, como lo que tiene que ver con minería, como lo que tiene que ver con la focalización de subsidios. Pero ¿cómo se supone que se trabajará de aquí en más con el gobierno nacional respecto de estos temas sustanciales que quedaron pendientes? ¿Cuál es la idea? Yo creo que aquí ya no depende solo del gobierno, ni una parte, en este caso de nosotros, es de toda la sociedad. Por ejemplo, en el tema minero, hay sectores donde dicen, tema petrolero, minero sobre todo, donde dicen los indígenas están pausando el proceso de desarrollo. Necesitamos discutir a profundidad en este país cuál debería ser ese otro tipo de economía. Si no estamos dependiendo 50 años de petróleo, 25 años con mayor profundidad, en este momento hay una presencia minera petrolera en nuestros territorios con mayor vulnerabilidad de los derechos de los pueblos indígenas, pues necesitamos pensar cuál va a ser ese otro tipo de economía. Por ello no va a caer únicamente, menos en nosotros, en el gobierno, con mucha posibilidad de más decisión sobre todo, pero necesitamos instalar. En este caso, cuando dicen hemos retrocedido 10 años de petróleo, pero nunca se han preocupado y nunca están, en este caso, se han preguntado por lo menos cómo están deteriorando la vida de los pueblos indígenas en estos territorios. Por lo tanto, tiene que aperturarse a un proceso mucho más amplio de discusión en el tema de la matriz energética, en el tema de la matriz económica de este país. Si no, acabamos cargando nosotros en los territorios de los pueblos indígenas, acabamos cargando todo el peso del desarrollo, y en ese sentido no va a ser. Por eso ha sido la discusión muy profunda en estos temas, que miramos que no va a quedar, al menos en la decisión del movimiento indígena, resolver esos temas económicos, sino elevar un proceso mucho más amplio de discusión. Correcto, ya vamos a profundizar, le voy a pedir una profundización de lo que acaba de decir, pero a ver, de lo que se firmó, tal vez lo más mediático tiene que ver con los subsidios a los combustibles. Esta posibilidad de que quienes ganan más de $41,000 al año o quienes tienen vehículos considerados de alta gama, por ejemplo, estos vehículos, dice, cilindraje del automotor, autos mayores a 2.201 centímetros cúbicos, camionetas con cilindraje de más de 3.001 centímetros cúbicos, los jeeps de más de 2.401 centímetros cúbicos o las motocicletas de más de 301 centímetros cúbicos. O sea, se entendería que el subsidio a los combustibles se mantendría para vehículos que no son de alta gama y que no tienen este cilindraje, ¿ya? Y también se mantendría para las personas que ganen menos de $41,603 al año. ¿Esto es lo que ustedes esperaban? Nosotros en la primera parte, en el tema de los subsidios, ese es un avance parcial y eso me parece lo más justo en este país. No vehículos de alta gama, pero ¿dónde va a estar el problema aquí? Cuando entramos a topar el tema de los sectores productivos. En esta parte creo que no hay problema, hay un acuerdo, esperemos cómo avance en la normativa, diferenciando lógicamente, ¿no es cierto?, la implementación de este procedimiento. Ahora, ¿dónde hay el problema? Aquí no hemos querido que se confunda la utilización del vehículo de manera personal, uso personal, ¿no es cierto? Otros, en este caso, con utilización en el sector productivo. Donde no hemos tenido acuerdo, en este caso, es que hay sectores que incluso algunos políticos de renombre en este país sí se benefician de los subsidios generales, en el sector pesquero, en el sector atunero, en el sector camaronero. Cuando nosotros dijimos, para sostener esto lo que estamos diciendo, para trasladar a los sectores menos favorecidos, ¿cuál debería ser la tónica? Pues entonces pongamos también los sectores económicos, productivos, que sí se pueden sostener económicamente, hagamos que no se libere todo, sino que por lo menos un porcentaje podamos recuperar de ese espacio. ¿Cuánto significaría si es que de todos los sectores productivos se lograría recuperar aproximadamente $1.200 millones en un promedio general? Solo de 3 sectores se lograría recuperar 550 millones. Eso es lo que el gobierno no está dispuesto a ceder. Entonces, en la primera parte creo que no hay mayor problema porque finalmente es sería para los sectores que de esos cilindrajes para abajo estarían sosteniendo los subsidios y de allí para arriba ya no se tendrían. En los sectores productivos
creemos que está más la plata. Hablemos así, está más la plata en los sectores productivos, donde están beneficiándose, al menos de acuerdo a la cuenta y legalmente, más de 17 años han mantenido estos subsidios para estos sectores. Pero, por ejemplo, si hay camionetas que son de más de 3.000 centímetros cúbicos y que no necesariamente son vehículos de alta gama, son camionetas que tal vez se utilizan para la parte productiva. Y aquí, por ejemplo, un oyente me dice, yo tengo una camioneta de 4.000 centímetros cúbicos, cuesta entre 8 a 10 mil dólares, me imagino que ese es el valor si la quisiera vender como camioneta usada, pero porque no me alcanza para un vehículo nuevo, no es de alta gama y la uso para trabajar. ¿Cómo le explicamos esto al oyente que está planteando esta inquietud, Leonidas? Bueno, si es que es sector productivo, entonces entraría en los sectores productivos, porque hay otro punto, si usted mira más abajito, los temas de vehículos de pesados, vehículos de producción, eso todavía prácticamente no ha quedado saldado este tema, por eso no hay acuerdo en ese punto. Aquí lo que se está viendo, el cilindraje es para uso personal, no estamos hablando de sectores productivos, en los sectores productivos no hay acuerdo. Por eso hemos dicho, las grandes empresas, si es que topamos a los sectores productivos, que aún no utilizan efectivamente este tipo de vehículo, entonces debería haber una sensibilidad por parte del gobierno también. Así como para los grandes, entonces también para nosotros los pequeños, si es que están utilizando ese tipo de vehículos en sectores productivos, entonces eso tiene que ser contado también. ¿Qué rescatan de los acuerdos alcanzados en esa mesa puntualmente respecto de los subsidios a los combustibles? Bueno, yo creo que los 7 primeros puntos establecidos, creo que estamos conscientes, y esto llevó incluso como un proceso de pedagogía para entendernos. Mientras nosotros seguimos defendiendo a los pobres, el gobierno seguía diciendo que los combustibles no deben merecer los ricos. Pero ya en la práctica realmente en un debate intenso, dimos a entender, sobre todo al gobierno, que no es simplemente salir a decir los ricos tienen que pagar más. No, todos los productos en este país, todas las unidades productivas de este país, sean pequeñas o grandes, están vinculados a la utilización del subsidio. Entonces, en ese sentido, el gobierno, cuando se dio entre la espada y la pared, cuando dijimos, incluso ya había en un momento, incluso había ya el aceptar esto, después de 15 días volvieron a retroceder. Aquí finalmente, y rescato de este proceso, el gobierno entendió que para sostener una economía, para sostener una unidad productiva, sea que tengas 3 ganados y un vehículo, o como puedes tener 1.000 hectáreas de camarón, efectivamente está cruzado por la utilización del subsidio. Entonces no hay que salir nomás a insultar, a hablar, es narcotraficante, los ricos. Cuando dijimos, entonces eliminen, ¿qué dijeron? No, pues van a quedar miles de personas sin trabajo. ¿Cómo va a venir la divisa desde afuera? Sí, efectivamente, pero ¿por qué no ponen las mismas condiciones para los pequeños también? Esto creo que fue un proceso de pedagogía, sobre todo que el gobierno nacional entienda que cuando estamos luchando, no estamos luchando porque estamos locos o porque son violentos o delincuentes, sino porque hay una afectación directa a las pequeñas economías también, y muchas veces se salvaguarda en este pretexto de que dan bastante trabajo, dan divisas. Sí, dan, pero los pequeños también estamos aportando al desarrollo del país. Leonidas, permítame insistirle y le quiero otra vez pedir una precisión, sobre todo por las dudas que estamos leyendo de algunos de los oyentes que están compartiendo este diálogo con usted en su condición de presidente de la CONAIE. A ver, entonces, este cilindraje que estamos hablando, y sobre esto quisiera saber si esto es lo que se acordó con el gobierno, para vehículos que tengan más cilindraje, pero que se utilizan para actividades productivas, ¿para esos vehículos se mantendrá el subsidio? ¿Hay acuerdo sobre eso, Leonidas? No hay acuerdo sobre eso, por eso hay que discutir sobre todo. Por eso si revisamos acá en el siguiente apartado, ¿no es cierto? Dice precios diferenciados de los combustibles para las grandes empresas. ¿En dónde está subsidio social y comunitario? No hay acuerdo. En sectores productivos, en este caso, este es uno de los temas que no están concluidos. Por ello, en la diferenciación que le estoy diciendo en este momento, lo que está acordado, los cilindrajes que están mencionados aquí es para vehículos de uso personal o de uso familiar, diferenciando del uso de vehículos para los sectores productivos. En los sectores productivos no hay un acuerdo.
Por eso hemos dicho, mientras tanto, entonces tiene que mantenerse. Una de las cuestiones para los compañeros que de pronto están preocupados también, si es que solo van a topar a los sectores, a los vehículos de uso familiar o individual, debemos entender que aquí estamos poniendo también, debe haber un tope, capaz de que no sean precios liberalizados. El segundo punto dice con claridad, se debe garantizar los subsidios con este criterio de subsidiariedad y solidaridad. No se permite, aquí dice el tercer punto, se prohíbe la liberalización de los precios. Eso significa, por ejemplo, nosotros hacíamos un cálculo, si el gobierno está calculando sobre los $3.63, nosotros hemos dicho que máximo debería tener una diferencia entre 15, 20 centavos diferenciado de los precios, digamos, que en este momento están. Pero ni siquiera eso hemos hecho. Por lo tanto, para que mantengamos la tranquilidad con los compañeros, mientras avancen en la planificación para la implementación en primera parte del uso de los vehículos personales o familiares, en los siguientes puntos, ¿no es cierto?, necesitamos esto seguir trabajando. Por eso hemos dicho que son 3 meses de discusión y no hemos llegado a profundidad cómo mismo va a quedar establecido, sino estos mínimos acuerdos por ahora. Leonidas, ¿de quién más hay expectativa por conocer si descartan o no nuevas movilizaciones a futuro? Y aquí hay varios elementos para analizar. Luego del cierre de las mesas temáticas, usted había mencionado, por ejemplo, en declaraciones, entiendo en la prensa, que aún no hay control de precios y que si las condiciones de vida no cambian, en algún momento volverán las manifestaciones. De otro lado, también han solicitado que se garantice la consulta previa informada en asuntos mineros, porque de lo contrario las comunidades defenderán sus territorios. Usted ha aclarado, no es una amenaza, sino que es una realidad de lo que va a pasar. Esto alertaría de nuevas movilizaciones. Otro elemento también ahí que quisiera citar es el hecho de que han acordado la instalación de una mesa de seguimiento para verificar el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, de aquí en más, ¿qué es lo que se viene y cómo está analizando los posibles escenarios la dirigencia indígena? Bueno, nosotros de verdad queríamos que esto se resuelva por esta vía, haciendo los balances económicos que realmente podamos equilibrar con los sectores más desfavorecidos de este país. Pero sin embargo no hay algunos puntos que han avanzado. Entonces no va a depender de lo que digamos los dirigentes, sino cuánto vamos a poder resolver en la práctica. En el tema financiero, que es nuestra preocupación enorme también, si bien es cierto en el acuerdo está, ¿no es cierto?, hasta $3,000 se condona, hay nuevos créditos al 1% hasta 30 años, se abren otro canal de créditos al 5% hasta $20,000. En el fomento productivo también se pone un fondo inmediato para poder reactivar el sector agroecológico. Así están los acuerdos. Incluso algunas fechas ya han concluido. Cuando dice el 12 de octubre ya debería estar la normativa. Yo estoy revisando en este momento uno por uno para ver cuáles son los acuerdos, cuáles son los procedimientos. Algunos acuerdos ya están quedando ya fuera de la vigencia de tiempo que han firmado en cada una de las mesas. Por lo tanto, si es que esto no se resuelve, habrá una reacción social si no se resuelve. Por ello, en el tema financiero, por ejemplo, nosotros habíamos insistido que debemos resolver todos los créditos impagos hasta el día de la instalación de la mesa. Pero sin embargo, el gobierno tomó una postura y solo dice hay que tratar del tema de pandemia 2020 enero a diciembre 2022, 2 años. Pero resuelve, vamos a la población, ¿resuelve ese tema? No resuelve. Entonces, si siguen quitando las casas, si siguen quitando los terrenos, si siguen quitando sus unidades productivas, ¿cuál va a ser la reacción de la gente? No por lo que diga Leonidas Issa o los dirigentes, sino porque en la práctica sigue lo mismo. Por ello yo creo, al menos nuestra vocería hemos llevado a la mesa sobre una cruda realidad que están viviendo la gente, no un pretexto para movilizar o no movilizar, sino una realidad que llevamos la discusión a la mesa. Pero en estas circunstancias, en este momento, usted, por ejemplo, sobre focalización de subsidios nos dice, hay un consenso sobre una parte, pero no hay un acuerdo sobre la exclusión de los vehículos para actividades productivas. Digo, si no hay un acuerdo en este sentido, la movilización social sí es una opción, ingeniero. Es una opción, pero en este momento necesitamos primero pragmatizar por lo menos lo que está acordado.
¿No es cierto? Si es que no agotamos eso, simplemente sería otra vocería a nivel del Ecuador. Por lo tanto, en este momento, por ello el día miércoles, de manera inmediata, se ha puesto todos los acuerdos que están firmados. Y ahí yo quiero realmente, para no salir pomposamente a decir 218 acuerdos, sí son, muchos de esos son procedimientos que hay que estar absolutamente claros también. Pero en este momento esos acuerdos tienen que tener un cronograma de implementación. Algunos, como ya le digo, incluso están desfasados ya. Algunos tenían que salir hasta el 7 de octubre, otros debían salir hasta el 12 de octubre. Algunas comisiones que ya debían trabajar hasta el 25 de octubre, por ejemplo, en el tema de la consulta previa libre e informada. Estos temas están rezagados ya. Por lo tanto, perdón que le interrumpa, en el tema de la consulta previa libre e informada no se ha instalado nada, o sea, en el acuerdo de la Mesa 5 hubo unos procedimientos, unos anuncios, unos acuerdos para que se instalen unas comisiones técnicas, nada de eso se ha producido. Así es, por ello decimos que hemos cerrado la mesa con fechas, incluso algunos de conclusión, pero eso no está avanzado. Por ello, nuestra emergencia en este momento, para no alertar, como algunos sectores también están previendo, ¿no es cierto? Hemos dicho, el día miércoles se hace ese plan de implementación. Si hay algunas fechas que tenemos que recorrer, lo haremos, pero que quede claro, pues, este acuerdo tiene que cumplirse hasta tal tiempo. Y si es que después de un tiempo de hacer una evaluación, no ha incrementado ni el 10% de los acuerdos, entonces habrá reacción. Pero si es que hasta ese tiempo se ha cumplido 50, 60% de estos acuerdos, lógicamente la gente dirá, muy bien, vamos avanzando. Entonces todo va a depender sobre el plan de implementación que el gobierno nacional debe cargar sobre sus hombros con toda la responsabilidad. Por eso, de nuestra parte, inmediatamente está la comisión, el equipo, el día miércoles, que va a trabajar en esta programación, en la parte metodológica, diferenciando los acuerdos de aplicación inmediata, a medio plazo y a largo plazo, que es menos de un año, como hemos propuesto. Leonidas, de otro lado, ¿cuál es su reacción luego que el presidente de la República, en una entrevista brindada la semana última, lo calificó usted como el culpable del incremento del riesgo país a propósito de las últimas protestas en junio? El efecto ISA le llamaron. El efecto ISA. Bueno, el presidente de la República, en su nula posibilidad de resolver los problemas más inmediatos de la sociedad, seguirán trasladando responsabilidades que corresponden a ellos a otros. Y en ese sentido, en este caso, a la población que movilizamos. Oiga, ¿cómo puede venir a decir semejantes criterios que por culpa de la movilización está disparando el riesgo país? ¿No han visto en los países? Cuando todos los países están obligados a cumplir las políticas del Fondo Monetario Internacional. Solo miremos lo que pasan en las elecciones, sin una movilización, sin nada, solo como referencia de los resultados de las elecciones, suben o bajan el riesgo país. ¿No es cierto? Cuando alguien es de una línea progresista, así no hayas gobernado un solo día, el Fondo Monetario Internacional te dice, porque ha ganado tal presidente, el riesgo país sube tanto. Entonces no puede venir a decir por una movilización. Señores, el presidente de la República debería tener una actitud mucho más responsable. La crisis del capitalismo en donde estamos sometidos nosotros no la construimos la población, la construye el Fondo Monetario Internacional como indicadores internacionales. Si no está de acuerdo a su política, lógicamente va a generar números de riesgo país, porque ellos están mirando desde su lógica, no están mirando los problemas de crisis, de hambre, de inseguridad que vive una sociedad, un país en este caso como la nuestra. Por lo tanto, no puedo aceptar esos criterios demasiados básicos realmente para que pongan a nivel nacional. Señor Leonidas Issa, en la mesa de seguimiento que se va a instalar el miércoles, ¿usted como presidente de la CONAIE va a participar o la CONAIE va a delegar otros representantes de la organización? ¿Cómo está previsto? Va a haber una mesa de seguimiento, porque en algunas temáticas de las mesas ha salido que hay que conformar una comisión, otra comisión. Si establecemos al mismo tiempo, aproximadamente estaríamos hablando de 12 a 15 comisiones. Eso hemos dicho que metodológicamente no procede. Por lo tanto, va a funcionar una sola mesa, donde si es que necesitamos aperturar por un tiempo determinado, yo que sé, de 3 días, 5 días, o comisiones un poco más largos, entonces sea esa comisión general la que vaya planificando de acuerdo a la implementación de los acuerdos. En ese sentido, habrá una mesa de coordinación
por cierto tiempo, yo que sé, cada mes, incluso para poder dar, para mirar cómo va a ser los seguimientos a estos acuerdos. Entonces no van a haber 15 mesas aperturadas, no van a haber de pronto los presidentes mismos allí, sino una mesa donde esté con la participación de dirigentes, de compañeros técnicos y dependiendo del acuerdo que sea, que vaya a cumplirse, ir dando salidas semana a semana. Correcto, ingeniero Issa, gracias por estos minutos. Lo vamos a comprometer para más adelante seguir profundizando sobre la evolución de la Comisión de Seguimiento y obviamente el cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno y el movimiento indígena. Muy amable, Leonidas. Muchas gracias. Más bien el día miércoles, que ya tendremos, miércoles o jueves, que ya tendremos el cronograma de implementación, ahí diremos cuántos realmente son acuerdos, cuántos realmente son procedimientos, cuánto incluso hemos tenido retrocesos y cuántos ha habido desacuerdos en la mesa. Mientras tanto, yo para no contradecir con mis compañeros o incluso con los datos del gobierno nacional, uno siendo responsable, vamos a trabajar sobre este tema para que en el país quede absolutamente claro. Muchas gracias por el espacio. A usted, muchas gracias. Mañana. Igualmente, lo propio para ustedes. Leonidas Issa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Miren ustedes, me parece, Belkis, que lo más llamativo de este diálogo con Leonidas Issa ha sido lo que tiene que ver con el tema de los subsidios, porque claro, el gobierno, y eso lo vamos a hablar más adelante con Ana Changuín, viceministra de Gobierno, el gobierno dice que hay un acuerdo para que el subsidio general a los combustibles se mantenga para los más vulnerables. O sea, hay un principio de acuerdo conceptual sobre hasta qué límite mantener el subsidio y a partir de ese límite eliminar el subsidio. Pero, por ejemplo, Leonidas Issa explicaba que no hay acuerdo sobre los vehículos para el sector productivo, las camionetas, y recibimos algunas interrogantes justamente de una parte de nuestra audiencia preocupadas por el tema de las camionetas. Esto, como digo, lo vamos a hablar más adelante con Ana Changuín, viceministra de Gobierno, que estará con nosotros antes. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.